Segunda a Timoteo, capítulo 4. Leemos la palabra ahí en el nombre de nuestro buen Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria sea al nombre del Señor. Mis amados hermanos, una de las cosas que nosotros entendemos estos días es que si pensamos en todo lo que el Señor hace en medio de su iglesia, nosotros podemos pensar que tú y yo nos encontramos viviendo un contexto posiblemente tan difícil o más difícil que cuando se escribió esta carta del apóstol Pablo. De hecho, cuando uno se habla de la vida pastoral, mucha gente ha puesto este sinónimo de es una vida de prosperidad, es una vida de manganzones, es una vida de vividores, es una vida de charlatanes, es una vida de vagos que no hacen nada y le lavan el cerebro a la gente. Lo cierto es que esas frases, muchas de ellas son verdad, tristemente. Cuando nosotros pensamos en la vida pastoral, el título de esta conferencia general es El pastor y la sana doctrina. Nosotros, les confieso, cuando nos dieron este privilegio de poder compartir la palabra, una de las cosas que yo pensaba es, no creo ser digno de poder exponer ese tema como si ya eso fuera la mayor realidad de todos mis días. Porque lo cierto es que todo creyente, ningún creyente ha llegado todavía a la estatura del varón perfecto, ni puede decir que todas las áreas de su vida teológica están en el nivel perfecto de desarrollo. Porque si eso ocurriera, no seríamos seres humanos, seríamos Dios. Pero nuestra meta es cómo nosotros respondemos a ese llamado. Así que ante un contexto de tanta perversidad en el ministerio pastoral, de tantos malos ejemplos, de tantos malos testimonios, el propósito que tengo en esta mañana, el propósito principal, es que cada uno de ustedes, mis hermanos, y yo de primero, podamos ser desafiados, podamos ser animados para continuar el llamado pastoral, el último llamado que se ha dado a la iglesia, de ser fieles. Así que pensando en esto, una de las frases, mientras preparaba este tiempo y oraba, que venía a mi mente es: el infierno está lleno de pastores. Yo decía, ¿cómo puede venir esa idea una y otra vez, una y otra vez? Y es una gran realidad. El infierno hoy está lleno de pastores. ¿Y sabe qué fue lo que más me convenció de eso? Mirar a mi alrededor, todos aquellos que se autodenominan pastores alrededor del mundo, y nos damos cuenta que es cierto, que todos los que están muriendo en esa condición están yendo directamente al infierno. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos pastores en tu tiempo de seminarista, mientras estudiabas, cuántos pastores de tu graduación o de tu ordenación, cuántos pastores de la iglesia donde has estado o de la iglesia donde saliste posiblemente, continúan hoy en el ministerio como pastor? ¿Cuántos? Todos recordamos nuestro grupo de estudiantes de pastores. ¿Cuántos? Yo quisiera que levantara la mano, no me diga el número, pero yo quisiera que levantara la mano aquellos que dicen, de mi grupo ya unos cuantos no siguen el ministerio pastoral. Levante la mano los que de su grupo recuerdan que ya unos cuantos no siguen el ministerio pastoral.
Mis amados hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, de hecho, según Lifeway Research, dice una estadística que muchas de las familias pastorales y los pastores abandonan antes de tiempo. Ellos hicieron un estudio hace unos 2-3 años que decía que la mayoría de los pastores, o no la mayoría, sino el 40% de los pastores no terminan el ministerio porque, escuche bien, cambian el llamado. Y lo pongo entre comillas, porque el llamado del ministerio que Dios hace es irrevocable. No eres pastor hoy, mañana eres negociante. No eres pastor hoy, mañana eres otra cosa. Pero dice este estudio que no está analizando valores, sino más bien objetividad de resultados. Dice que el 40% cambia de llamado. Dice que el 18% no termina el ministerio por conflictos en la iglesia. Dice que el 16% entra en un fenómeno que se llama burnout, que es el fenómeno del agotamiento. El 10% por problemas familiares no termina el ministerio y el otro 10% por problemas financieros no lo termina. Pero aquí viene una estadística que no la recoge nadie. Y hay muchos que hace mucho tiempo terminaron o tiraron su ministerio por la borda, pero todavía están detrás de un púlpito, porque nadie les ha descubierto. Mis amados hermanos, ¿cuántos de los pastores que estamos aquí vamos a terminar el ministerio hasta el último día? ¿Cuántos de los pastores que estamos aquí vamos a terminar el último de nuestros días cuando cerremos nuestros ojos viviendo para el Señor, pero viviendo de una manera fiel? Viviendo para el Señor, no viviendo del Señor. Lo cierto es que cuando vemos esta carta que Pablo le escribe a Timoteo, si nosotros amamos al Señor, una de las cosas que tenemos que hacer es que debemos amar la teología paulina, porque Pablo de los apóstoles es el que más desarrolla la teología de la iglesia y el único que escribe 3 cartas pastorales. Piensa por un momento, de las 13 cartas que se le atribuyen a Pablo, esta carta, segunda carta a Timoteo, es la última. Y si usted tiene todavía abierta su Biblia ahí, se va a dar cuenta que esta porción que acabamos de leer, capítulo 4, versículos 1 al 8, esa última porción, es el último tema doctrinal, ¿sí o no? Mire el capítulo 4, los 8 versículos, el verso 9, ¿qué cosa es? Instrucciones personales. Verso 19, los saludos y la bendición final. El último tema teológico de las 13 cartas, Pablo le ha escrito a todo tipo de iglesia. Pablo ha escrito personalmente. Pablo ha escrito sobre cómo comportarse en la iglesia. Le escribe a pastores, también le escribe a congregaciones generales o específicas. Y en medio de toda su doctrina, esta es la última porción que Pablo escribe. Por eso hemos titulado en esta mañana, el último llamado. Hay muchos llamados, pero este es el último llamado del apóstol Pablo. Es el último llamado de un pastor anciano. Es el último llamado de un pastor fiel. A un pastor que está pastoreando pastores también. Y el llamado es ser fiel. De hecho, si pensamos, la segunda carta a Timoteo se diferencia del resto, no en doctrina, sino en sentimientos. Es el único momento donde Pablo va a abrir su corazón y dice, me queda poco, pronto soltaré las amarras. Así que hay una carga teológica, hay una carga sentimental y a la vez hay una carga cultural que todos nosotros conocemos. Es un pastor en una ciudad politeísta, adoradores de las diosas y en este caso de Diana, donde las mujeres son profetisas, donde las mujeres tienen liderazgo en los hogares y en el culto religioso. Y a este pastor joven, Pablo le escribe,
no una, sino dos cartas. E incluso, cuando escribe su primera carta, según los historiadores, se cree que Tito está en el medio. Hay un lapsus entre la primera y la segunda carta, y esta es la carta de despedida. Por eso, yo quisiera que este tema retundara y fuera con todas, pero con todo mi corazón te digo, he estado orando porque no preparé esta predicación pensando en ti, como mi hermano. Preparé esta predicación pensando en mí y en ti, como siervos iguales, sirviendo a un Dios de toda la gloria. Así que quisiera estar dividiendo el texto en dos porciones y son muy sencillas. De hecho, les confieso, cuando Víctor me escribe y me dice, es sobre la sana doctrina, yo dije, perfecto. Tengo libros que hablan de eso, especialistas que hablan de eso, y cuando empiezo a ver todos los especialistas, libros, tremendo, yo digo, pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen todos estos hermanos en todos sus aspectos, en todos sus puntos. Y mientras buscaba cada uno de los temas, y mientras buscaba a algunos de ellos, seguro usted ha leído 9 marcas, hay un libro específico que se llama La Sana Doctrina. Y mientras buscaba, una de las cosas que venía a mi mente es, si quieres hablar a tus hermanos de sana doctrina, ¿qué es lo mejor para hablar de sana doctrina? Bueno, al final, gracias a Dios, tiene que hablar de la Biblia. ¿Qué mejor conferencia, qué mejor exposición que buscar lo que le dijo Pablo en su último momento de vida, por lo menos en su última escritura teológica, antes de despedirse de todo, en su último testamento para un pastor que él lo ha visto crecer, para un pastor que lo ha visto llorar, que lo ha visto sufrir enfermedades estomacales, para un pastor que lo ha visto desafiar su cultura siendo fiel. Dividiré el texto en dos partes. En primer lugar hablaremos bajo el subtítulo Sé fiel a la palabra, lo que es la ortodoxia en la vida del pastor. Y en segundo lugar estaremos hablando Sé fiel al ministerio, lo que es la ortopraxis en la vida del pastor. Pensemos por un momento, si nosotros analizamos lo que Pablo ha desarrollado hasta aquí, teológicamente hablando, ya Pablo ha instruido a Timoteo sobre todo su comportamiento. La primera carta ha sido exhaustivo sobre su don, sobre su ministerio, sobre cómo debe actuar con las hermanas de la iglesia, los hermanos, los ancianos, los niños, las más jóvenes. Y en medio de todo esto, fíjense cómo Pablo va a terminar. Y es esta primera porción que queremos ver. Sé fiel a la palabra. De hecho, el término ortodoxia, lo que significa ese ortos, es algo recto. Y doxia tiene que ver con pensamiento. De ahí viene entonces doctrina. Lo que sería la ortodoxia es la correcta doctrina. Y mis amados hermanos, mucha gente pudiera darse el lujo de decir, yo no me meto en doctrina, tú y yo no podemos hacer eso. Somos totalmente responsables. De hecho, somos los encargados de guiar esa doctrina en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Así que, mire cómo dice Pablo y comienza esta parte. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Veamos cómo en esta primera parte Pablo nos va a dar 5 mandatos. 5 mandatos dirigidos a Timoteo. Pero antes de comenzar los mandatos, él hace una pausa para dar un necesario preámbulo. ¿Cuál es el preámbulo que nosotros vamos a ver aquí? El preámbulo es este, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando se usa la frase te encarezco, de hecho, el término griego está mostrando todo lo que se asemeja a un juramento. Tú y yo sabemos que los cristianos no juramos, pero lo que Pablo está haciendo aquí es usando una nomenclatura. Cuando tú llevabas a alguien frente a un juicio y lo ponías ante la audiencia y es, juras decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Eso no se inventó ahora, eso es de los griegos y posteriormente de los romanos.
Así que Pablo usa una nomenclatura donde dice, esto que te voy a decir, Dios es testigo en el cielo y nosotros los hombres en la tierra. Es un pacto de lo que vamos a hablar, Timoteo. Es una prioridad en tu vida lo que vamos a hablar. Hemos hablado de muchos temas. Este es el último llamado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Evidentemente, Pablo como heraldo está haciendo una solemne declaración a su pupilo, que tiene muchos pupilos, y le está diciendo, esto no es entre tú y yo, esto no es de hombre a hombre, esto no es de amigo a amigo, esto no es de consiervo a consiervo, esto es entre Dios y nosotros. Amados hermanos, así es el ministerio. En el ministerio yo siempre escuché, no, porque este es mi Pablo, este es mi tutor. Pero yo con el tiempo me he dado cuenta que tengo Pablos, tengo muchos hermanos que me han tutoreado, pero tengo contemporáneos míos que también me han tutoreado. Tengo contemporáneos míos de los cuales también aprendo, pero incluso tengo pupilos, siervos y discípulos que han comenzado el evangelio y de ellos estoy aprendiendo. Una de las cosas que nosotros entendemos, hermano, es que Pablo, en su última porción revelada por el Espíritu Santo, no puede dejar su corazón pastoral aparte. Y él dice, esto que estamos hablando no es una cosa de dos, es una cosa entre la Trinidad y nosotros sus siervos. Por lo tanto, él usa la Trinidad de una forma genérica, hablando del Padre y hablando del Señor Jesucristo. Y miren cómo comienza la declaración y la invocación. Es una invocación teológica. ¿A qué doctrina está haciendo alusión Pablo aquí? En la segunda parte, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escatología. Una de nuestras principales doctrinas. Y fíjense, tú y yo podemos tener diferencia en el milenio, pero no podemos tener diferencia con esta verdad radical, que Dios viene y Él va a juzgar a todos, y que su reino está por venir y ser implantado. Amados hermanos, no olvidemos para quién trabajamos, no olvidemos a quién servimos, y mucho menos olvidemos que el dueño de la iglesia está por venir por ella. Pensemos nosotros lo que dice el apóstol, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Ahora, piensa cómo esta idea recalca en el corazón de Timoteo. Te pongo a Dios por testigo, la Trinidad está en medio nuestro y la doctrina que quiero recalcar es que Él viene a juzgar a todos, a los que viven, pero a los que partieron también. Él viene a juzgar a todos. Y en ese juicio es un cara a cara entre dos pastores y la mismísima Trinidad. Mis amados hermanos, Dios viene, y Dios no viene con dos caras, sino que evidentemente la humanidad se divide en dos. Los que recibiremos al Señor en gloria y aquellos que serán difuminados y lanzados al lago de fuego y azufre, independientemente cómo se va a hacer el orden, ¿ok? Lo cierto es que el te encarezco delante de Dios es algo que tú y yo debemos recordar todos los días de nuestra vida. Nosotros no nos definimos por ser pastores. Ese no es mi calificativo. Ese es mi privilegio, pero no es mi calificativo. Mi calificativo es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene otra vez por su iglesia. A ese servimos. A ese debemos darle cuenta. Y una de las cosas que nosotros entendemos es que el preámbulo que Pablo está haciendo es para mostrarnos una cosa: la inminente venida de Cristo. Nuestra Reina Valera traduce juzgará a los vivos y a los muertos, y eso es un futuro. El texto griego usa un participio acompañado con otro verbo posterior en presente. Se traduce de esta forma: está a punto de juzgar.
en su manifestación y en su reino, dice, Él está a punto de juzgar. Por eso está hablando de una venida inminente. Y nosotros a veces pastoreamos como si el Señor nunca viniera. Nos aferramos tanto a las cosas como si la iglesia fuera nuestra. Nos aferramos tanto a un proyecto como si Dios no viniera y Él fuera el encargado de la iglesia. Amados hermanos, pensemos por un momento que lo que Pablo está usando como preámbulo es una de esas doctrinas que debemos recordar todos los días. Estamos en medio de la prueba más difícil. Mi Dios reina y viene otra vez por mí. Estamos en la situación más crítica. Dios está en su trono y viene por mí y su iglesia. Porque soy su iglesia. Así que cuando nosotros empezamos o comenzamos a entender que esto se trata de la Trinidad y nosotros, no de nosotros y la iglesia, nos vamos a dar cuenta de la importancia de los 5 imperativos que ahora va a dar el apóstol. ¿Dónde encontramos el primero? ¿Cuál es el primer imperativo después de un preámbulo tan glorioso y necesario? ¿Cuál es? Número 1. ¿Cuál es? Que prediques la palabra. ¡Ah! Yo pensé que me iba a hablar de otras cosas. Hace algunos años yo recuerdo un gran caos que se formó en nuestro seminario. Porque unos empezaron a decir que es más importante que el pastor visite o que el pastor predique y se prepare. Y increíblemente se empezaron a dividir las opiniones de los estudiantes. Y más increíble, la de los profesores, dividida, porque eso está claro. Nuestra prioridad, según la palabra, es predicar la palabra, pero para predicar la palabra necesitamos vivir todas las demás prioridades. Y esa llega a la visitación. No es que una elimina a la otra. Mis amados hermanos, lo que usa Pablo en primer lugar es que prediques la palabra. ¿Pero qué está haciendo Timoteo? Predicar la palabra. ¿Para qué pusieron a Timoteo en Éfeso? Predicar la palabra. ¿Cuál es el propósito de Timoteo con el capítulo 3? Saber cuáles son los lineamientos teológicos para poner pastores a predicar la palabra. Pero aún así Pablo lo vuelve a repetir. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que nosotros entendemos, y sobre todo en nuestro contexto cubano, es que el pastor tiene que ser el que lo hace todo en la iglesia. Y la gente piensa que predicar la palabra es algo del que el pastor hace. Escuche, tú y yo seremos juzgados por todo nuestro ministerio. Pero esta es la prioridad. ¿Sabe dónde lo aprendemos? No en las cartas pastorales, en el libro de los Hechos. Los apóstoles, cuando la iglesia empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer, dijeron, no es justo, no es dikaios que dejemos la oración y la palabra por servir a las mesas. Necesitamos diáconos, no diablóconos. Necesitamos diáconos. No sé cómo vas a traducir diablóconos. Pero lo cierto es, amado hermano, que cuando nosotros hablamos del servicio a las mesas, cuando nosotros hablamos del servicio, tú y yo necesitamos entender que muchos pueden cargar el cubo del cemento, pero ninguno puede orar y estudiar para preparar lo que Dios quiere decir a su iglesia cada domingo en la mañana. Y a veces nosotros sabemos, cuando somos nosotros nada más, alguien me decía en una ocasión, sí, pero era yo solo, sí, pero con el tiempo Dios ha añadido gente a la iglesia y ha puesto gente de servicio que te pueden ayudar en esa área. Mis amados hermanos, no estoy hablando de un elitismo, de que vamos a dividir los pastores constructores, los pastores, pero tu don es predicar la palabra. Ahora mi pregunta va relacionada con eso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para crecer en la predicación de la palabra? Porque no se trata, recuerden, estamos en la parte ortodoxia. Pero si yo no conozco al Dios de la palabra, ¿qué es lo que busco? Se pregunta 2. ¿Cuáles son tus predicadores preferidos? Si son motivacionales, esa es tu predicación. Si son payasos animando iglesia, esa es tu predicación. Si son herejes, esa es tu predicación. Si no es nadie, cuidado.
Cuidado, porque Dios también ha puesto pastores alrededor nuestro, predicadores alrededor nuestro para animar nuestros ministerios. Mis amados hermanos, el término que Pablo usa sobre predicar la palabra también se traduce pregoneros de la palabra. Y el ministerio de ser un pregonero, nosotros lo podemos ver incluso con Noé. Aquella primera predicación de Noé fue: Dios destruirá el mundo, apartaos de vuestros pecados. O unas palabras similares repetidas después en el Nuevo Testamento. Tenemos otro pregonero, Jonás. Yo quiero que usted vaya analizando conmigo cuál es el común denominador de estos predicadores. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Otro predicador, ya más del Nuevo Testamento, Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otro predicador que no lo teníamos en la lista de predicadores, el endemoniado gadareno que sanó. Jesús es el Cristo, dijo él. Jesús es el Cristo, dijo él. Jesús es el Cristo. Dice: grandes cosas ha hecho Dios conmigo, dijo aquel endemoniado. Y si vamos a Pablo, y si vamos a los apóstoles, ¿cuál es el común denominador de la predicación bíblica? ¿Cuál es? Arrepentíos. El reino de Dios se ha acercado. Eso es cualquier cosa menos agradable al oído. Predicadores, no busquemos agradar a nuestra audiencia. No busquemos cuál es mi mejor ilustración. Porque ¿sabe qué? Hay muchos predicadores que dejaron el evangelio para entretener con historias impactantes su auditorio. Hay muchos hombres que no podemos decir que son de Dios, que dejaron la predicación. Por eso vuelvo al inicio: ¿qué estamos haciendo para crecer en nuestra predicación? Como sea, miren hermano, si usted analiza el orden de estas conferencias, cada una de ellas ha terminado aquí. Porque es imposible llegar a este punto si no hay una vida devocional. Es imposible llegar aquí si tus rodillas no están en el suelo con el Señor, si tu corazón no está en el piso humillado. Es imposible llegar aquí si tu familia no respalda tu testimonio. Lo que predico aquí, hace algunos años, desde que nació mi primera hija, entendí que ahora mi ministerio principal es que mis hijos conozcan al Señor. Es que mi esposa vea un predicador que ama más a Cristo que a la iglesia y que ama más a su familia que a cualquier otra gente. Los demás son secundarios, terciarios, pero no son la prioridad. Amados hermanos, muchos pastores han cometido adulterio con los ministerios. Hay muchos pastores abandonando familias por estar en un hospital. Y yo no estoy diciendo que hay que estar en el hospital. Necesitamos estar en el hospital porque ahí nos mandó a ponernos Dios. Pero hay momentos en que hay que decidir si otro lo puede hacer por mí. Nadie puede ir a la escuela de mi hija por mí. Tengo que ser yo, tiene que ser papá. Y si llegamos a este tema, predica la palabra. ¿Cuáles son nuestros libros? ¿Cuáles son nuestros referentes? ¿Qué estamos estudiando de hermenéutica? Y escúcheme bien, porque una de las cosas que siempre he compartido con los estudiantes, lo mismo que, bueno, yo sigo siendo estudiante, pero desde mis inicios de estudiante, es: nunca dejen de crecer en las herramientas que nos ayudan a seguir creciendo en la Biblia. Tú y yo no lo sabemos todo. ¿Sabe una de las mayores enseñanzas que Dios me dio en Inglaterra? En mi primer viaje, una de las mayores enseñanzas es que yo empecé a ver a todos esos eruditos y yo decía: pero esta gente son gente espiritual. Pero esta gente son gente que te hablan de un versículo y lloran. Pero esta gente tiene que ser algo sobrenatural. Porque 19 idiomas y el español me sale mal a mí. Y a ellos 19 fluidos. Y la enseñanza que Dios me dio con eso, por lo menos en aquel primer viaje, fue: regresa a Cuba que eres pastor, pero no dejes de crecer, porque necesitas ser un pastor erudito para mi iglesia. Hermano, la mediocridad se ha metido con una falsa espiritualidad de que no hace falta estudiar. No, es verdad. Si quieres seguir siendo un buen Joel Osteen, un buen Marcos Witt en sus últimos sermones, un buen Dante Gebel en sus últimas predicaciones, es verdad que no hace falta estudiar, es verdad que no hace falta meterse con el Señor, es verdad que no hace falta crecer en la palabra. Pero Pablo, pastor de pastores, le dijo a su pupilo: predica la palabra.
Recuerda que es la palabra. Y la palabra está escrita, pero la palabra también está encarnada, que es Jesucristo. Por eso cuando pienso en cómo seguir creciendo, escucha bien, amado hermano, no podemos crecer solos. Necesitamos hermanos para crecer con ellos. Yo miraba a aquella gente en el 2017 y decía, ¿cómo yo puedo abrirle el cerebro y coger ese conocimiento y ¡pum! ¡Pata! No existe. También me di cuenta de algo, que tampoco iba a llegar jamás a esa estatura. Así que mi ánimo era, Alex, eres pastor. Eres pastor. Algunos de ellos eran eruditos de un tema. El pastor tiene que ser erudito de todos los temas. Mis amados hermanos, para el pastor no existe, cuando termine el seminario comenzaré a estudiar ese tema. Para el pastor no existe en la doctrina. Más adelante quiero reforzar un poco eso. Porque mañana, hoy, en la tarde, cualquier hermano llega y te dice, pastor, necesito una respuesta sobre este tema. Sí, porque hay gente que tiene el complejo en la iglesia que tú y yo somos enciclopedias. Y también la respuesta, mira, lo cierto es que no me lo sé bien. Déjame un tiempo, déjame estudiar un poco para poder compartir contigo sobre esto. Predicar la palabra es esa gran autoridad que Dios nos ha dado. Y escucha, es una autoridad, ¿por qué? Porque es un evangelio, el único evangelio que salva la vida y vida eterna a los muertos de la congregación, a los muertos de este mundo. Así que cuando Pablo está usando el término predica el evangelio, predicar la palabra bíblicamente es prioridad en la vida de todo pastor y maestro. En tiempos de charlas motivacionales, en tiempos de discursos, escucha bien, netamente académicos. Me dijo una hermana en un campamento que estuvimos, que ella es de otra denominación muy reconocida en Cuba, y sobre todo en el área de erudición, y me dijo, hacía años que no escuchaba un sermón con la unción del Espíritu. Yo le dije, ¿estás hablando de los bautistas libres? Dice, en ese campamento, no, ella es de otra denominación, me decía, porque son todos académicos, pero no tienen el Espíritu Santo. Charles Simmons, una de las cosas que hacía antes de llegar al púlpito, dice en las biografías que mientras iba por cada escalón, él iba diciendo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Por eso esa falsa dicotomía de que algunos, los bautistas, van más a la palabra, los pentecostales o metodistas van más al Espíritu. Eso es mentira diabólica. Tú y yo debemos predicar la palabra en el Espíritu. Así que predica la palabra, es el desafío hasta el último de tus días. Disculpe, amado hermano, Dios no le cambia la visión a nadie. Puede que se le añadan otras tareas en tu ministerio pastoral, pero si Dios te llamó a ser pastor, eso es lo que tienes que hacer hasta que te mueras. O Dios te arranque de esta tierra, o me arranque. Así que en este mandato, fíjense cómo pasa la segunda parte, Pablo, y se van a dar cuenta que los siguientes 4 mandatos tienen que ver con lo mismo de predicar la palabra. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y me encanta el juego de palabras que usa Pablo, porque él está hablando eukairos, que prediques en los momentos buenos, en las buenas temporadas. ¿A cuánto nos ha pasado que estamos predicando de un tema y tú dices, este es el que me gusta? Pero Pablo usa otra palabra y es akairos, buenos tiempos y a los destiempos. La Reina Valera trata de rescatar esa idea y es fuera de tiempo. En otras palabras, tú y yo predicamos en nuestras iglesias, pero también predicamos en las casas de nuestros hermanos, pero también predicamos en una parada, pero también predicamos cuando estamos fundidos en una cola. ¿Cómo traduce fundido en una cola? Va, te la puse fuerte. Así que la pregunta, mi amado hermano, ¿qué significa predicar a tiempo y fuera de tiempo? Mire, recuerdo hace unos años en la iglesia donde Dios me ha dado la oportunidad de servir hoy, estaba en una de las casas culto y yo llegué de visita. Ellos no sabían que llegaba. Y cuando yo llegué, me senté y el hermano que estaba frente a la casa culto, un hermano de muchos años de la iglesia, me dijo, dime pastor, ¿traes algo?
Le dije, hermano, yo nací para esto. ¿Cómo que si traigo algo? Dame la oportunidad. Usted se imagina un muchacho como está ahora el mayor de Rodney. Cuando le dice que es el novato, y qué bueno que está ahí, que hay un cristiano, o bueno, son varios ya. Pero tú te imaginas ese muchacho que está sentado en el banco y viene el entrenador y le dice, dime qué, ¿quieres hacer algo? No, ni muerto, ¿estás loco? No traigo nada, no estoy preparado para esto. Hermano, tú y yo tenemos que estar preparados a tiempo, fuera de tiempo. Y la única forma de estar preparado a tiempo y fuera de tiempo es estar conectados con el Señor, tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé tú, pero tú y yo tenemos que estudiar al menos 3 cosas en la vida cristiana como pastores. La Biblia, que es por obligación, los temas que nos gustan y muchas cosas que a veces no son del total agrado para nosotros. Pero todo hay que estudiarlo, incluso fuera de la Biblia. Porque a diferencia de un maestro en la iglesia, tú como pastor en la iglesia estás llamado a que en todo momento tú tienes que dar la palabra del Señor. ¿Cómo puedo yo dar en todo momento la palabra del Señor? Escucha, Dios no está interesado en que prediques tus experiencias. Dios no está interesado en que prediques tus cuentos. La iglesia puede estar, pero la iglesia cuando está interesada en que prediques tus experiencias y tus cuentos, está desenfocada y no sabe lo que es la predicación. Me encanta como el hermano Víctor me decía ayer, ven acá, escucha, a estas 2 hermanas, la cogí así de sorpresa. Usted sabe que él es así locadio, siempre lo ha sido, y gloria a Dios porque es loco en el evangelio. Le dijo, hermana, ¿por qué decidiste venir? La hermana sin comiendo, asustada. ¿Por qué decidiste venir para la Iglesia Esperanza? No, porque ahí nos aman y la palabra se predica. Y la palabra se predica, le dije, suficiente. Que la gente sea motivada a nuestro alrededor, no por los buenos constructores que somos. Eso puede ser un plus, eso es un plus. Hermano, nuestros ministerios secundarios son plus, pero nuestro ministerio principal es predicar la palabra. Si tu ministerio no es predicar la palabra, no eres pastor. Porque otras malas definiciones son, no, yo lo que soy es maestro. Yo no soy predicador. Hermano, eso lo inventamos los hombres. Eso es un invento secular. La predicación eran los profetas en el Antiguo Testamento diciendo, así dice el Señor. Y en el Nuevo Testamento, así dice el Señor, era lo mismo. Que tú te refieras a que no, a mí no me gusta usar tanto la didáctica, como puedo usar más ejemplos, diapositivas, lo mío. Porque entonces se vuelve a colar la falsa espiritualidad, que es mediocridad pastoral, de que no, lo mío es pararme y exponer. Yo no tengo que buscar tanta gente. ¿Quién dijo? Hermano, no. Hermano, no. Sigue diciendo, ahora son 3 palabras que van a estar acompañadas por un calificativo. ¿Cuál es la siguiente? Redarguye. Escuchen, a nosotros que tenemos que ser buscapleitos por naturaleza. Por eso en los calificativos de un pastor es que no sea pleitero. Porque nosotros nos metemos en cada candela por cada cosa. Sin necesidad. E incluso tenemos hermanos en la iglesia que son especialistas en las candelas que ellos no quieren meternos a nosotros. No, ahí pregúntale al pastor eso. Ellos te crean el problema. No, pregúntale al pastor eso. Hay un necesitado. Ellos están en la casa del necesitado. No, llama al pastor para que venga. Ya tú estás ahí. Pero miren lo que dice el término redarguye, es el término elenjo. Es el mismo término que habla de sacar del error. Escuchemos todo esto, consiervo. Tú y yo no tenemos margen para vivir en errores teológicos. El único tiempo que podemos estar en un error teológico es hasta que nos damos cuenta que creciendo hay que cambiarlo. Porque a veces somos cabezones. Y si tú y yo no reconocemos que aprendemos de todos nuestros consiervos, entonces podemos estar siendo arrogantes y aferrarnos a una postura sin justificación ninguna. Mis amados hermanos, ¿qué significa cuando Pablo le dice a Timoteo, redarguye? Él está diciendo, tú tienes que convencer a la gente. Y a veces decimos, no, yo no convenzo. Quien convence es el Espíritu Santo, sí. Pero quien predica la palabra eres tú. Y el Espíritu Santo te manda, te respalda, la confirma, pero eres tú y soy yo. Mis amados hermanos, en nuestra obra no existe una nueva generación y una antigua generación. Eso es otra mentira diabólica que se ha introducido
en esta hora bautista libre desde que yo al menos yo llevo de estudiante hasta aquí. No existe la generación de los estudiosos, la generación de los que trabajaban. Eso no existe. Eso es del diablo. Existe la generación que nos ha precedido, que fueron fieles, y existe una nueva generación que se sigue levantando y es fiel. Lo demás, cuentas darán a Dios. Eso es lo que existe entre los pastores, o lo que la Biblia nos dice. Así que el término redarguir, el término saca del error, viene acompañado con la siguiente palabra y es reprende. ¿Cuántos de nosotros por reprender a la gente nos han mirado mal? ¿Por qué la gente se da cuenta de lo que alguien hace mal, pero no lo reprende ellos? ¿Y a quién dice? Al pastor. Y la Biblia, cuando habla del término disciplina en Mateo 18, habla, si tu hermano tiene algo contra ti, está hablando a la iglesia en general. Pero la iglesia dice, no, es el pastor el que tiene que reprenderlo. Ahora, hermano, una cosa es cierta, nos guste o no nos guste, ya cuando nos enteramos de la situación, es cierto que hay que asumir. Mis amados hermanos, recuerde que pastor no es cualquiera. No todos, a veces dicen, no, que las mujeres no pueden ser pastoras. Eso es bíblico, pero también es bíblico que no todos los hombres pueden ser pastores. No es solo que las mujeres, no, es que ni todos los hombres clasifican para ser pastores. Si hablamos de sana doctrina, hay pastores que se explotaron en el ministerio y hay otros que nunca han debido ni deben estar, porque están descalificados por la Biblia. Pero entonces vamos a las falsas teologías del pragmatismo. No, pero es que mira cómo crece su iglesia. Búscame en la Biblia donde se enseñó la doctrina de iglesia crecimiento. Eso no existe. Se enseñó la doctrina de la iglesia y ella crece porque los santos son añadidos, porque la iglesia predica el evangelio, porque las almas vienen sedientas. Ese es el método bíblico para que se provoque un avivamiento en nuestras iglesias. Pero tenemos patrones seculares metidos dentro de las congregaciones. Mis amados hermanos, redarguye, reprende. Miren lo que dice este autor. En el proceso de redarguir o convencer al pecador, este debe ser reprendido severamente. No se debe reducir la gravedad de su pecado. Por eso es que nos toca a nosotros. Cuando alguien ha fallado, tú no puedes... Mira, a mí me da pena esto, pero tú tienes que ir y reprenderlo. Por eso es que este calificativo en la sana doctrina está respaldado, porque yo soy irreprensible. ¿Cómo yo puedo reprender a los hijos impíos de mis hermanos en la congregación cuando los míos son impíos? ¿Cómo yo puedo decirle a hermanos de la congregación que sus esposas están actuando mal cuando ellos ven que la mía es una impía? Amados hermanos, no todos estamos calificados para ser pastores. No todos son llamados a ser pastores. Y no estamos hablando de que uno diga, bueno, pero que nadie puede ser perfecto. Claro, Dios me salvó, Él mismo me lo dijo. Pero una cosa es cuando yo entiendo que en mi vida hay áreas que tienen que seguir moldeándose por el evangelio. Pastores, todos los que estamos aquí, algunos con más canas, otros con menos pelo, pero todos los que estamos aquí tenemos el mismo llamado: ser fiel al Señor. Ser fiel al Señor en su palabra, redarguyendo, reprendiendo, dice exhortando. E interesantemente la palabra exhortar en el griego es parakaleo. Parakaleo es el verbo, el sustantivo es paracleto. Y es el mismo término que se usa para el Espíritu Santo. Así que la acción de exhortar, tú y yo, escuche, tú y yo tenemos al Espíritu Santo, pero reproducimos la obra de la exhortación que el Espíritu hace en nosotros en los demás. Por eso que el apóstol hace unos capítulos le dijo, tienes que ser ejemplo en conducta. Enseñamos con palabras, pero también con nuestras espaldas. Cuando nos viramos, la gente dice, mi pastor no es perfecto, pero por lo menos está tratando de agradar al Señor. ¿Cómo Él sabe que yo estoy tratando? ¿Cómo Él sabe que tú estás tratando de agradar al Señor? Porque nosotros no somos de una élite. Amado hermano, reprende esas ideas de que hay que sacar citas para que la gente se te acerque. Reprende esas ideas de que hay que pedir turnos. Y tú y yo sabemos que tenemos gente loca que hace eso. Claro, porque no quieren parecerse al pastor de los pastores. Porque han hecho una barrera y se creen de otra dimensión. Cuando nosotros vamos a la Escritura, fíjense cuáles son los calificativos
que se da con predica, es la palabra, dice redarguye, reprende y exhorta. ¿Con qué? ¿Con qué se debe redarguir, reprender y exhortar? Dice el término, con toda paciencia y doctrina. Tú y yo sabemos lo que es redarguir, reprender y exhortar, pero necesitamos hacerlo, redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia. ¿Por qué? ¿Cuánto tenemos a ese hermano que tú le has discipulado, le has entrenado, incluso le has disciplinado y vuelve a lo mismo? Y tú dices, Señor, yo lo reventara. Señor, pero, a ver, todos aquí tenemos, o hemos tenido la experiencia de una familia que no es que es conflictiva, vamos a hablar claro, pero lleva un trato especial. Todos hemos tenido esa familia que ellos se creen que son los dueños de la iglesia, incluyendo los pastores. Déjame decirte que la forma en que Dios me enseñó a tratar con esas familias fue abriéndole mi corazón pastoral, mostrándole que no soy perfecto, pero que estoy ahí para pastorearlos. Mostrándole que quizás no tengo la edad de ellos, pero estoy ahí para pastorearlos y mi vida tiene que ser el ejemplo en ellos. Y me han visto fallar, me han visto equivocarme, pero también me han visto arrepentirme en esas equivocaciones. Hay pastores que se creen los dueños de las iglesias. No fue tu sangre la que se derramó sobre la iglesia, fue la del Cordero. Y si yo voy a cuidar la esposa del Cordero, yo tengo que ser lo mejor, porque yo también soy parte de esa esposa. ¿Te has dado cuenta que el juicio que viene para ti, para mí, es mayor que para muchos hermanos de la iglesia? Cuando se habla de pastorear, Dios les ha llamado a ellos a comportarse bien en la vida cristiana para que yo no tenga que hacer mi trabajo con más dolor o pesadumbre, según Hebreo. Pero tengo que hacerlo, debemos hacerlo. Mis amados hermanos, lo cierto es que cuando Pablo dice con toda paciencia, él añade el calificativo con toda paciencia, pero no solo con paciencia, también con didaje, también con enseñanza, o lo que después traducen estas versiones con doctrina. Mi sermón, mi exhortación, mi consuelo. A veces a mí me duele el corazón porque tú ves pastores que cuando están compartiendo, no, ¿cómo tú tratas ese tiempo? No, yo en una ocasión tuve en 1948 y hice esto y a mí me resultó de esta forma. Yo no estoy diciendo que tus experiencias y mis experiencias puedan contribuir, pero la Biblia es la última palabra. La Biblia es la última palabra. Y es muy fácil decir la Biblia es la última palabra. Pero qué difícil es cuando me encantó. Bueno, todas las conferencias de una forma u otra han sido de gran bendición en diferentes áreas. Pero ayer un hermano, creo que fue Steve, me perdona, ahora no recuerdo bien. Él decía, tú amas de la Biblia lo que obedeces. Mi esposa y yo nos miramos y lo anotamos y dice, tú amas de la Biblia lo que obedeces. ¿Quién fue? Tú crees lo que obedeces. Lo decía así. Tú crees lo que obedeces. Sí, porque somos especialistas en dominar. Pero escuchen, una cosa es cuando tú al niño le enseñas a memorizar nombres bíblicos, a cuando el pastor esos nombres bíblicos dice, yo tengo que reproducir ese ejemplo. Yo tengo que aprender de esa gente. Ya no es solo saber lo que significa el nombre. Ahora es cómo practicar ese elemento en mi vida. Amados hermanos, hay muchos pastores que redarguir, reprender y exhortar en el lugar privado lo hacen desde el púlpito. Escúchame bien, amado pastor. Si tú y yo usamos el púlpito para decir lo que no tenemos el valor de decir en privado a una persona, tú y yo estamos pisoteando el evangelio. Porque desde el púlpito predicamos a todo el mundo. Pero las especificidades de hermanos, de pecado, de problemas, son en privado. Si yo uso esta plataforma, como se ha hablado mucho tiempo, como mi trinchera, soy un cobarde. Porque cuando tenemos hermanos en nuestra iglesia, somos nosotros los llamados a enfrentarlo. Hermano, eso está mal. No significa que, no voy a hablar de fornicación porque hay uno fornicando. No es eso. Pero cosas privadas con los hermanos, este no es el lugar. Hay gente en la iglesia diciendo, ¿por qué no se lo dices a sola? Porque alguien dijo que el otro día yo. ¿Quién lo dijo, pastor? Vea dónde está. Porque mi tarea es
Predicar en todo momento, pero también confrontar, sacar del error, exhortar, recuerde, con paciencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y doctrina, con la Biblia, con la Biblia. ¿Recuerdas? Algunos años estábamos hablando de un tema muy delicado en la iglesia y algunos ancianitos, algunos hermanos con otras costumbres más tradicionales que bíblicas me dijeron, pero nunca lo hemos hecho así. Literalmente dice así: fájense con la Biblia, no conmigo. Así dice el texto, pero lo hice con amor. No lo hice imponiendo. Aquí el pastor soy yo. No, aquí la palabra es esta. Esta es la doctrina. Así que cuando vemos cada uno de estos elementos, pregunta, hermano, ¿qué estamos haciendo para crecer en nuestras vidas espirituales? ¿Qué estamos haciendo para crecer en nuestra hermenéutica? En nuestras técnicas de interpretación. Recuerda, el diablo no puede destruir la iglesia. El diablo no puede destruir la Biblia. ¿Qué es lo que sí puede? Destruir los métodos de interpretación o tergiversar cómo la iglesia interpreta la Biblia. Y por eso es que tenemos gente que lo único que predica es alegórico, que lo único que predica son sueños, que lo único que predica son cuentos. Independientemente de cuál sea tu método de predicación, tú y yo estamos llamados a predicar la Biblia. Escucha bien cómo lo voy a decir. De tapa a tapa, de forma consecutiva. Aun cuando a veces usamos un tema, una temática, ese es el método principal. Y no porque libros dicen que la predicación expositiva es la mejor. No, porque Pablo escribió de esa forma, expositiva. Y la audiencia cuando leía entendía todo el contexto. Entonces mi audiencia hoy necesita entender todo el contexto, pero antes necesito ir yo. Por eso no existe no, es que no tengo, hermanos, si no tenemos el don de la enseñanza, Dios no nos dio el don de pastor. Y algo muy importante, ayer se decía en la pregunta y respuesta, esto no es una competencia. Esto no es de quién cava más profundo hacia la Biblia, sino quién es fiel. Quien es fiel. El último llamado es ser fiel. Fiel a la predicación de la palabra. Martín Lutero dijo respecto a la reforma, simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Revuelo que se ha armado. Enseñé. Escuchen, me encanta cómo él lo dice. Simplemente enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. Por lo demás, yo no hice nada. No hice nada. La palabra lo hizo todo. Vuelvo a repetir, no hice nada. Se lo dejé a la palabra. Una de las cosas que conversamos algunos hermanos siempre con esto es, una vez comenzamos a ser fiel a la palabra, hermano, el avivamiento en nuestra familia, nuestra vida, en orden, el avivamiento en nuestra vida espiritual, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en la iglesia de Jesucristo, en Cuba. Lo que necesita esta Cuba, este comunismo diabólico, para que sea exterminado, es que el evangelio siga avanzando. ¿Sabe por qué? Porque está demostrado que cuando alguien es pasado de muerte a vida, la gente dice comunismo, la gente dice socialismo, la gente dice las cosas de los hombres. Cristo es el camino y la verdad. Amado hermano, ese es el que predicamos. Ese es el que tú y yo estamos llamados a exponer. Así que Pablo ahora nos da cuál es la razón de este mandato de ser fiel. Verso 3 y verso 4. Dice Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Te has dado cuenta que el término sana doctrina, donde aparece, es en un contexto que la gente no la quiere vivir, que la gente no la quiere practicar? Por eso el llamado paulino es, sé fiel. ¿Por qué debo ser fiel a la predicación? ¿Por qué debo ser fiel a la consejería bíblica? ¿Por qué debo ser fiel a la visitación bíblica? La visitación bíblica es cuando vas y compartes también la palabra. ¿Por qué debo ser fiel? Porque Dios respaldará su palabra, no mis palabras y las tus palabras. Porque Dios lo que respalda es su Biblia, porque el Espíritu Santo reveló la Biblia, no te reveló a ti ni a mí nada. ¿Cuál es la razón? Porque vendrá tiempo, dice Pablo,
cuando ellos no van a sufrir. ¿Qué es sufrir? El término que Pablo usa para sufrir la sana doctrina es, te voy a explicar lo que es sufrir. Lo que tú y yo hacemos todos los días. Cuando estamos a solas con el Señor, con su palabra. ¿Cuántos nos ha pasado esto? Estamos en medio de la palabra, en nuestro estudio, en nuestro devocional, y el Señor empieza a animar nuestras vidas. Mire, una de las cosas que he hecho en los últimos años, lo he compartido con amigos, es que cada vez que empiezo el nuevo método de la Biblia, todo un año empiezo una nueva versión. Recuerdo cuando empecé en la versión La Nueva Biblia de las Américas y llegué a la etapa de Sara, a la historia de Abraham, como usa palabras un poco más actualizadas. Estaba en medio, recuerdo que en esos momentos, en esa etapa, mi esposa estaba embarazada de la segunda niña y estábamos en una cola y yo estaba leyendo la Biblia en esa versión que nunca había leído, sobre todo ese pasaje, y yo empecé a reírme. Dice Jesse, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Dice, no, qué locura esto de Sara. Sara está loca. Hay un ente divino y ella se está riendo. Eso no puede ser. Ella está viendo una manifestación gloriosa y la forma en que la estaba diciendo me resultó fresco, porque estamos acostumbrados a una versión. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Amado hermano, la estrategia que usamos. Una de las cosas que decía Boris, no creo que fue en la conferencia, fue en una de las preguntas y respuestas, es el mejor tiempo o el peor tiempo devocional de familia es el que no se tiene. Es verdad. A veces vemos a esos grandes hombres y aquel se levantaba a las 4 de la mañana y el otro tenía 7 horas de oración y uno queriendo reproducir ese modelo, fracasas. Pero recuerda, no es el modelo, es al Dios al que amamos, es al Dios con el que oramos, es al Dios al cual nos rendimos. Así que cuando pensamos en esto, lo que el apóstol dice, va a venir tiempo cuando la gente no le va a importar la sana doctrina. ¿Cuál es la definición de sana doctrina? La Biblia de tapa a tapa. Hay aspectos teológicos, pero la sana doctrina es la Biblia de tapa a tapa. Y fíjense, cuando está diciendo, cuando no sufrirán la sana doctrina, y él explica qué va a pasar en ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo? ¿Qué dice el texto? Sino que teniendo ¿qué? Comezón de oír. Hermano, en la frase, una mejor traducción sería con un ejemplo. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez esa carcomilla en el oído? ¿A cuánto le ha pasado? A ver. Yo en una etapa de mi vida que después tuve que dejarlo, como algunos de ustedes también, porque se infectó el oído, tenía casquillos incluso. Ahí donde tenía la computadora tenía casquillos y me rascaba. Pero eso te provocaba Bueno, Pablo está usando, la palabra griega es esa gente que le provoca esa picazón que solo aquellos que la han experimentado pueden decir, y empieza, quizás algunos dicen, no, a mí donde me pasas en los dedos de los pies. Y empiezas a dar violín hasta que llega la sangre y después viene el dolor. Fíjense cómo Pablo está diciendo que va a venir gente que dice, teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros. La idea es, posiblemente por cada predicador fiel, por cada pastor fiel, hay varios ejemplos de infieles. Algunos de los que están aquí pueden dar testimonio de que se graduaron y ¿cuántos de los que están aquí, más del 50% de los que se graduaron contigo ya hoy no están en el ministerio? Más del 50%. Hay varios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos con esto? Que ser fiel a Dios no depende de quién me discipuló, no depende de quién me enseñó, no depende de dónde estudié, depende de a quién estoy arraigado, depende de quién me llamó, depende de quién me sostiene. Así que cuando el apóstol está usando el término, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias pasiones perversas. Pastores, lo que decimos desde aquí tiene que ser respaldado por lo que hacemos cuando salimos de aquí, incluso por lo que hacemos en nuestros hogares. Me he dado cuenta que mi congregación más pequeña es ahora mi congregación más difícil. Mi esposa y mis 2 princesas. Porque ellas me ven predicando, pero en la casa tienen que verme viviendo esa predicación. Me decía el hermano Efraín, disculpa que te tome como ejemplo, no te lo avisé.
que uno de sus hijos le dijo, papá, yo quiero ser como tú. Que un hijo te diga, papá, yo quiero vivir el evangelio como lo vives tú. Porque con él no hay, con los hijos no hay cuento. La gente ve nuestra mejor versión pastoral, porque es el público casi siempre. Pero nuestros hijos ven el pastor que anda en chancletas, que a veces se hace así, ¿no? Y otros, eso no pasa aquí, y a veces suelta gases en la casa. Cualquier parecido con la realidad, ustedes saben quiénes son ellos. Amado hermano, lo que está diciendo el apóstol, que muchos pastores o que muchos expositores se iban a amontonar, y la gente, ¿por qué la gente prefiere escuchar a esos charlatanes? Porque son pecadores animando el corazón de pecadores. Porque son perversos diciendo las cosas perversas que los perversos quieren escuchar. Así que lo que el apóstol dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En nuestros tiempos de estudiantes, una de esas frases profundamente teológicas que usábamos en el aula, Andy se acordará, Ardo también, que está por ahí, Arnaldo también se acordará, era, eso es un sermón fabuloso. Y algunos decían, wow, es que fue increíble. No, fabuloso bíblicamente. La palabra griega que se usa aquí es mythos. El término mythos tenía que ver en la cultura griega con todo lo que nosotros entendemos como la mitología greco-romana. Dioses que han hecho de todo, que han sido lo más perverso, pero nadie sabe de ellos. Una mitología. Pero nadie puede corroborar que es real. Nadie puede ver. Es decir, un invento. Pastores, no seamos fabulosos. No busquemos que nuestros sermones sean fabulosos. Busquemos que Dios hable por medio de nuestra exposición. Busquemos que Dios respalde nuestra exposición en público, es en privado. La razón que Pablo nos da, nos está diciendo, hay gente que anhela más ser, que sus corazones sean llenos de la perversión que escuchan, a que la palabra. Hermano, predicar fielmente la palabra del Señor no es una sugerencia para nuestras vidas. Es el llamado de nuestras vidas. Así que lo que el apóstol nos está comentando es que necesitamos ser ortodoxos. Y la forma de ser ortodoxos es ser humilde. Porque sé que tengo que aprender de mis hermanos, porque sé que estoy llamado a crecer con mis hermanos. Déjame confesarte algo. Cuando empezamos a subir predicaciones y estos temas de las redes sociales, después de la pandemia, yo empezaba a ver, como todo novato al fin, la gente que podía ver los videos. Y llegó un momento, ahí es ese el momento donde encuentras que hay una Yesenia Ten que tiene millones de vistas, hay un Juan Carlos Harrigan, estoy hablando de herejes. O sea que alguien diga, wow, es increíble, sana doctrina. Estoy hablando de herejes que tiene millones de vistas. Dije, no importa que tenga 5 vistas mi video, es bíblico. Hasta ahí, más o menos la cosa. El problema fue cuando empecé a ver videos de Sujel Michelén, que también tenía millones de vistas. Dije, no, espérate, el problema soy yo. Espérate, esto no se trata de ser o no ser hereje. ¿Y sabes qué aprendí? Que mi audiencia está en mi casa, en mi iglesia local. Que mi audiencia, mi iglesia, es mi casa y mi iglesia, pastor. Puede que tú y yo jamás seamos conocidos. Puede que tú y yo jamás salgamos de nuestras paredes, que nuestros sermones nunca lleguen al África, nunca lleguen a otros continentes. Pero si estamos siendo fieles en nuestra iglesia local, lo voy a decir de esta forma. Dios estableció que su reino crezca, se establezca y se promueva por medio de las iglesias locales. Tenemos todos los que estamos aquí, que estamos llamados a pastorear. La gloria de Dios se derrama por medio de la iglesia local. Todos los demás ministerios son cosas secundarias. Pero todos necesitamos ser iglesia, porque ese es nuestro llamado. Pero todos necesitamos pastores. Entonces, esto no es una cuestión que los reformados ahora enseñan que hay pluripastorado. Esto es una cuestión bíblica. Si nosotros tenemos miedo de la gente que empieza a crecer
que incluso algunos hermanos empiezan a simpatizar más con su predicación. Y nosotros decimos, oh, wow, oh, me va a quitar el puesto. Yo no sé. Entonces, ¿a qué Dios me llamó? Hermano, yo creo que para todos nosotros es un deleite cuando vemos nuestros hermanos creciendo y nos sentamos y Dios empieza a ministrar a nuestras vidas por medio de ellos también. Recuerden, nosotros no somos la fuente de administración. Tengamos cuidado. Un término teológico que ahora está surgiendo y es, no seamos nosotros los inministrables. Aun cuando mi hermano su homilética, aun cuando mi hermenéutica todavía está en proceso, aún así necesitamos tomar el así dice el Señor de nuestros hermanos. Fíjense entonces cómo pasa Pablo al segundo mandato, sé fiel al ministerio. Escuche bien, una ortodoxia sin ortopraxis es intelectualismo vacío. Pero la ortopraxis, que significa sencillamente la correcta práctica, una ortopraxis sin ortodoxia es religión vana. Los católicos parecen ser que tienen una ortopraxis, ayudan al prójimo, hacen esto, hacen aquello, pero su ortodoxia no existe. Así que nuestra doctrina tiene que estar acompañada con nuestra práctica. O también la Biblia la ha llamado testimonio de los de adentro y los de afuera. Mis amados hermanos, fíjense cómo Pablo usa este texto. Dice, pero tú, ese contraste, pero tú, es entre tantos charlatanes, entre tantos perversos que le arrastran el oído a la gente, tú. Pablo lo dice de otra forma. Hay gente popular que arrastra a gente, que son pecadores, animando pecadores, pero tú no te puedes dar el lujo. Mientras otros dicen, no, yo preparo el sermón el domingo mismo por la mañana, tú y yo no nos podemos dar ese lujo. Tú y yo no nos podemos dar el lujo de ¿qué voy a predicar el domingo que viene? Una de las cosas que aprendí a las malas y después me di cuenta que esa era de las buenas, que cuando predicas todo el consejo de Dios, eres fiel a Dios, eres fiel a su palabra y te quitas una carga de ¿qué voy a decir? Hermano, ten cuidado de estar dependiendo de tu intelecto y tu ingenio para llenar tus mensajes. Cuando estamos como pescando, ¿cuál es el tema último? Para ver qué digo el próximo domingo, dejamos el así dice el Señor. A la corta o a la larga terminamos rellenando más con nuestras ideas que con la propia palabra dice. Mis amados hermanos, ahora Pablo dice, sé fiel. Tú sé sobrio en todo. Dice, número 1, soporta las aflicciones. Tú y yo tenemos doctorados en lo que es sufrir el evangelio, ¿sí o no? Un pastor cuando quiere agradar a Dios, y el pastor que está agradando a Dios ya tiene doctorados en que la gente hable injustamente de ti mal. Un pastor que quiere agradar a Dios tiene doctorado en que la gente no te comprenda, en que la gente no te entienda. Pero recuerda que disciplina al presente es causa de gozo para las personas. Y tú y yo disciplinamos de dos formas. Tenemos la disciplina formativa, que es por medio de la predicación, y tenemos la disciplina correctiva, que es cuando un creyente ha transgredido un mandamiento, ha transgredido un área, y tenemos que disciplinarlo correctivamente. Pero todos los domingos, nuestros sermones, la palabra de Dios, si es todo el consejo de Dios, va a sonar a 2 o 3 gente, va a darle fuerte a la gente. Alguien me decía en una de las penúltimas series sobre Corintios, pastor, me parece que está un poco fuerte la predicación. Yo le dije, dímelo a mí. El primero que el Espíritu abofetea es a mí cuando estoy desde el lunes preparando el sermón para el domingo. Dímelo a mí. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos la élite hablando a la iglesia, somos la iglesia hablando a la iglesia. Somos la iglesia que entre tantos dones, los pastores, hablando a otros hermanos. Mis amados hermanos, Pablo dice, pero tú sé sobrio en todo. Interesantemente, aquí hay 9 imperativos. Desde el verso 3 hasta el verso 8 hay 9 imperativos. Lo interesante de esos 9 imperativos es que 8 de ellos están en un tiempo que se llama el tiempo auristo, lo que sería una acción puntual. Haz esto, haz esto, haz esto. Pero este sé sobrio, de los 9 imperativos, está en tiempo presente. Eso me fundió el cerebro. ¿Por qué no seguir la línea que está diciendo Pablo, auristo, es decir, acciones puntuales? Debes hacer esto, debes hacer esto, debes hacer esto. Y cuando llega sobrio, cambia al tiempo presente. Bueno, porque increíblemente todo es importante,
pero ser sobrio no es algo que puedes dejar para mañana. Ser sobrio, y fíjense, hay una traducción que rescata del idioma original, mente fría. ¿Cómo que mente fría? Sí, porque los sentimientos me pueden confundir, porque las sensaciones me pueden confundir. La idea de mente fría es: no te dejes dominar por los sentimientos. Tú y yo sabemos que en nuestro tiempo de consejería, mucha gente con las lágrimas derramadas en el piso han salido a pecar igual. Y yo digo, esto no me puede volver a pasar. Y ahí entonces, para el siguiente, ya tú dices, no es suficiente que llores. Tienes que tomar decisiones en tu vida por Jesucristo. Mis amados hermanos, el término ser sobrio incluso se puede traducir: debes estar siendo sobrio. Debes saber la diferencia entre lo que dice el Señor y lo que yo quisiera decirle a Él. 2 o 3 veces. Te lo buscaste, desgraciado. No, esa parte no se la puedes decir. Esa parte pastoralmente no aplica. Entonces a veces sale más la oveja que el pastor, la oveja rebelde que el pastor que está ahí. Y ahí la idea de ser sobrio, hermano. Ser sobrio es cuando sabes que tienes mucha gente hablando mal de ti, pero como nadie se ha atrevido y ha sido valiente a decírtelo de frente y son terceros y cuartos y quintos, tienes que decirle: aún así te amo, aún así oro por tu vida. Ser sobrio es cuando tus sentimientos no te dominan y te llevan contra la palabra. Hermano, como mi suegro, desde que lo conocí, siempre me decía lo mismo: tú tienes que ser pastor, pero tus palabras y tus acciones tienen que estar de la mano. Y cada vez que venía y estás visitando, y cómo están los enfermos, y esto, ¿por qué? Porque después de 30, 40 años en el Evangelio, viendo pastores y viendo todas las cosas, la iglesia sabe definir cuando un pastor es bíblico. ¿Cómo no lo voy a saber definir yo o vivir yo? Amado hermano, el tiempo de jugar a ser la gente que entretiene a la iglesia no es este, ni es nuestro llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha dado? Los 4 mandatos es: sé sobrio. Dice: soporta, carga el sufrimiento. Y Pablo lo está diciendo porque él está en un momento que ya viene la última parte del sufrimiento. Pero Pablo lo está diciendo porque sabe que nuestro Jesús en aquel Getsemaní dijo: pasa de mí esta copa, pero no lo que yo, sino tu voluntad. Hermano, si hemos sido llamados al ministerio, escucha bien, al ministerio fiel, sufrimiento es garantizado. Lágrimas, anota, garantizado. Dolor, anota, garantizado. Injusticia, anota, garantizado. Pero ¿cuál es tu llamado? Sé fiel. ¿Cuál es mi llamado? Sé fiel. Dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Algunos han pensado que el ministerio específico que tenía aquí Timoteo era ser evangelista, pero lo cierto es que por la carta, el contexto y la primera carta, no necesariamente Pablo está haciendo alusión de que Timoteo es un evangelista separado de los demás ministerios, porque él es pastor, evidentemente. La idea de evangelista es: tú tienes que, como hace el evangelista, solo eso, tú además de pastorear, no puedes olvidar algo: estás llamado a que el evangelio corra. No, la iglesia no es exitosa porque tú eres el pastor. La iglesia es bendecida porque Dios es su pastor. A mí me pusieron ahí, Él me puso ahí, pero Él es el dueño. Él pagó por ella, Él la compró, y dentro de ella me compró a mí. Yo solo tengo que, a diferencia de otros, dar cuenta por ella. Mis amados hermanos, haz obra de evangelista. Y fíjense cómo dice el término: cumple tu ministerio. ¿Sabe cuál es la palabra que se usa aquí para ministerio? Diaconía. Por eso es que Pablo, aquí en evangelista y en diaconía, no está hablando simplemente de esos de esas dos partes ministeriales. Está hablando una vez más: cumple con tu servicio. Y interesantemente, el término cumple tu ministerio usa una cláusula griega que es: lleva tu ministerio hasta el final. Me encantó esa canción que está de lema. Porque dice: me estoy gastando. Yo no sabía que me estaba gastando por el evangelio hasta hace 1 año y medio atrás. Cuando me tomaron la presión y la válvula hizo ¡puf! Yo no sabía que me estaba gastando en el evangelio hasta que a veces me voy a levantar y digo: ¿y esto de espaldas si yo soy atlético? ¿Qué está pasando aquí? Yo no sabía que me estaba gastando en el evangelio hasta que me di cuenta que se me está cayendo el pelo. Hermano, vale la pena gastarse en el evangelio para Jesucristo.
¿Sabe que las estadísticas son alarmantes? La muerte principal de los pastores, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¡Bumba! ¡Da la válvula! ¡Bah! ¿Por qué? ¿Por qué? Mire qué sencillo. Usted está en el culto. Está la obra de Navidad, no sé, está ocurriendo un programa. Está la alabanza. Y la gente, ¡oh, gloria a Dios, gloria a Dios! Y tú estás fundido ahí. Porque dos hermanas han dado un entrapiñazo de atrás y nadie lo sabe. ¡Oh, qué lindo el culto! ¡Oh, la gente se convirtió! Y tú estás fundido ahí. Porque hay una familia que se puso brava con no sé quién y no vino al culto. No, no hay que ir al culto, tú tienes que ir de intermediario. Amado hermano, mire, lo aprendí con mis 36 años. El día que el Señor me vaya a llevar, que me lleve, pero que cuando me lleve pueda escuchar su frase: bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Yo quisiera durar 90 hasta que me di cuenta, Señor, que los años que sean, sea haciéndote fiel a ti. Señor, que los años que me vas a tener en esta vida, en el ministerio, siga siendo fiel a ti. Por eso cuando Pablo usa estos términos, dice: sé sobrio en todo, soporta aflicciones, obra evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, lleva tu ministerio al final. Hermano, honremos el ministerio. Es cierto que muchos han pasado antes que nosotros y están descalificados por completo. Es cierto que hay gente que tú escuchas: ¿qué le pasa a fulano? ¿Le sacó el pie al ministerio? ¡No! Tú y yo estamos llamados, el último llamado es el mismo de nosotros: sé fiel. Hermanos, seamos fieles, porque el que comenzó la buena obra la terminará. El que pagó por la iglesia viene por ella. El que me dijo: sé fiel, estoy contigo, está contigo. La gente piensa que los pastores no lloran. Nosotros lloramos, y a veces lloramos con más sentimiento, porque empezamos a ver cosas que la iglesia no ve. La iglesia ve a una persona levantando sus manos y dice: ay, qué bueno es. Y tú estás viendo un diácono que está fajado con no sé quién, y tú has hablado con él, que está fajado con el otro, y aún así lo estás pastoreando, aún así lo estás guiando. Y en ese mirar, aún así tú tienes que decir: Señor, ayúdame a ser fiel. Si otros fallaron, si otros son mentirosos, si otros son ladrones, si otros son lujuriosos, si otros son sinvergüenza, no quiero ser de ese grupo. Si otros lo hacen, tú no me llamaste a eso. Si otros pisotean el ministerio, tú no me llamaste a pisotear el ministerio. Así que cuando Pablo nos da cada uno de estos elementos, él dice: porque yo ya estoy. Fíjense los tres tiempos que usa Pablo. Dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Yo ya estoy para ser entregado como una ofrenda. En griego lo que está diciendo: me van a entregar como una ofrenda en libación. Fíjense como Pablo ve su muerte. Él no ve su muerte como un martirio. Y decimos el martirio de Pablo. Él no ve su muerte como un sufrimiento. Él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. En el original griego está diciendo: voy a ser entregado como una libación, una ofrenda al Señor. Dice: ya he terminado. El tiempo que usa Pablo aquí es un tiempo perfecto. Es decir, ya todo. Estoy listo para ser sacrificado. Dice: y el tiempo de mi partida está cercano. La palabra que usa Pablo aquí para partida es el tiempo de soltar la soga. El tiempo de que el barco vaya a zarpar y suelte. Esa es la palabra para partida. El tiempo de soltar las amarras y salir ya está cerca. Tú y yo sabemos por la historia que poco tiempo después de esto, Pablo es decapitado. Pero miren lo que dice un pastor que ha terminado: he peleado la buena batalla. El término que Pablo usa aquí, he peleado, se escucha como he agonizado la buena agonía. He agonizado. Escuchen, pastores, nosotros tenemos normalmente lo que se conocería como 3 bautismos, ¿verdad? ¿Cómo? Déjenme explicar, no me apedree todavía, ni me ponga en la lista de Yesenia Ten. Tenemos el bautismo del Espíritu, que es la conversión, la salvación. Tenemos el bautismo en agua, que es el mandamiento, el cumplimiento del mandamiento. Pero tú y yo tenemos el bautismo en agonía. Nuestras vidas son bautizadas en agonía.
en el ministerio fiel al Señor, nuestras vidas son cada día bautizadas en sufrimiento. Por eso es que Pablo, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo uno que terminó. Dios permita que esas pudieran ser nuestras últimas palabras. He peleado, he agonizado, dice Pablo, la buena batalla. No es cualquier batalla, porque es una batalla que, aunque está enmarcada por agonía, por sufrimiento, es la batalla del Señor, la buena, la única. ¿Cómo vamos a terminar nuestras carreras? ¿Cómo vamos a terminar nuestro ministerio si no le damos toda nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra agonía, nuestras pruebas a aquel que pagó por ella? Dice Pablo, he acabado la carrera. Pablo evidentemente está usando términos militares y términos deportistas. Pero la idea de acabar la carrera, mira, muchos comienzan, pero no todos pueden terminar bien. ¿Cómo estamos en el transcurso de nuestra vida? No sabemos. Algunos dicen, no sé si estoy al inicio, al medio, al final, pero ¿dónde estoy? ¿Estoy siendo fiel? Así que Pablo lo que está diciendo, he terminado la carrera. Y él dice, he guardado la fe. Evidentemente a mí aquí el término fe no está hablando de salvación. Él está hablando de la vida cristiana. Él está hablando del compromiso con su Señor. Él está hablando, he guardado el ministerio, he guardado el servicio a mi Cristo, he guardado mi corazón hacia Cristo. Hermano, ser fiel no es algo que puede esperar para mañana. Ser fiel es algo que necesitamos hacer hoy. Cuando Pablo nos dice cada uno de estos elementos, nos está recordando lo que tú y yo debemos aplicar hoy. Mi amado hermano, ¿cuál es la razón para ser fiel al ministerio? Pablo la da en estos versículos y así quisiera terminar. No sé si el hermano William está por ahí, vamos a cantar un momento. Dice, por lo demás me está guardada. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa está diciendo Pablo? Me está guardada la Estéfanas. Los competidores tenían dos coronas. Hay una corona que era la corona de laurel. Era una corona gloriosa que algunos incluso le ponían parte de oro. Pero esta corona es una corona gloriosa que a diferencia de aquella de laurel, los músicos, si a diferencia de aquella de laurel, era la corona que todo competidor anhelaba ese último día. Y Pablo dice, el Señor me tiene guardada la corona de justicia, no la que dan los hombres, sino la de justicia. Dice, la cual me dará el Señor, que es juez justo. Pablo termina como empezó. ¿Cómo empezó? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y en su muerto, en su reino. Cuando venga en su reino, Él comienza con el reino, Él termina con el reino. Él dice al final, esto se trata de Cristo. Al final el ministerio no se trata de cuánto hice, sino cuánto Él se glorificó. Hermano, tú y yo no fuimos llamados a contar ovejas, fuimos llamados a pastorearlas. En una ocasión un misionero, después de haber gastado toda su vida en un país extranjero, regresó a su país. Cuando venía en el barco venía también un embajador. Cuando llegaron los dos, este embajador fue recibido con vítores, proclamas, aplausos y carteles que decían bienvenido a casa. Al misionero no le esperó nadie. El misionero empezó a llorar y se apartó a un lado y dijo, Dios mío, me gasté por ti. Me gasté por ti. Y este hombre llega a su casa y todo el mundo le aplaude, todo el mundo dice, ¿qué trabajo has hecho? Y a mí, yo me gasté por ti. Esto es lo que merezco. ¿Acaso es justo el ministerio? Ese hombre se lleva el crédito por algo que no tiene que ver ni con tu reino. ¿Acaso es justo? Y ante un silencio, escuchó en su corazón, hijo, no has llegado a casa.
Hijo, no has llegado a casa. Tu premio no es aquí. Tu corona no está aquí. Cuando llegues a casa, tu premio soy yo. ¿Quién es el premio de tu ministerio? Es Jesucristo. ¿Quién es el premio por ser fiel a tu familia? Es Jesucristo. ¿Quién es el premio por ser un verdadero creyente? No, pastor, un verdadero creyente. Tu premio, mi amado hermano, mi premio es Jesucristo. Así que Pablo dice, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi amado hermano, ¿cuál es nuestro llamado? Mi amado hermano, ¿cuál es el legado que yo le voy a dar a mis hijos, a la siguiente generación de pastores? ¿Qué van a ver en mí? Recuerden, que no vean cuán lejos llegó, sino cuán fiel fue a Dios, a su familia y a su iglesia. Usted sabe que hay muchas eslogans, muchas frases. Dios, patria, vida, patria, libertad, no sé qué. No. Nuestro eslogan es Dios, familia, iglesia. Lo demás puede tener tercer, cuarto, quinto, sexto lugar. Pero es Dios, familia, iglesia. Seamos fieles. Y que podamos decir, fui fiel al Señor. Aunque no se reciban aplausos aquí, y aunque recibamos aplausos aquí, desviemos eso. Es Él. El último llamado. El último llamado es ser fiel.